Bien, hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia, por favor, en Mateo, Evangelio por Mateo, capítulo 25. Mateo 25, versículos del 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30, el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, habla sobre la parábola de los talentos. Un pasaje relativamente conocido y que va a ser objeto de estudio en esta mañana. Mateo 25, versículos 14 al 30. Mientras usted lo busca, yo le comento que el título del sermón de hoy es Esperando fiel y diligentemente su regreso. Esperando fiel y diligentemente su regreso. Mateo 25, 14 al 30, entonces, dice así la palabra de nuestro Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra, uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esperando fiel y diligentemente su regreso. Cuenta una historia que cierto famoso filántropo se menciona a una persona, un humano, que demuestra mucho amor y preocupación por otros humanos. Eso significa filántropo. Entonces, cierto famoso filántropo incrédulo ordenó a sus empleados un día sábado que el domingo por la mañana fuesen al puerto para descargar un buque que venía recién llegando. Un joven escribiente suyo escribió tranquilamente: Señor G, como se le denominaba, no puedo trabajar los domingos, le dijo él. ¿Ya conoce usted el reglamento?, le contestó el señor G. A lo que el joven le dijo: Sí, señor, lo conozco. Y aunque soy el sostén de mi anciana madre, no puedo trabajar los domingos. Bueno, le contestó él, pues suba usted al despacho y el cajero le entregará su cuenta, le contestó el señor G. Eso obviamente significaba que había sido despedido porque no había obedecido la orden del señor G.
Por 3 semanas este joven anduvo buscando trabajo, perdón. Cierto día se presentó un banquero frente al señor G y le preguntó si podía recomendarle a alguna persona honrada y fiel para cajero de un banco que quería abrir próximamente. Aquel incrédulo filántropo mencionó al joven que había despedido, recomendándolo como una persona a propósito de la consulta. Y el banquero le dijo, pero usted lo despidió. Le pareció extraño que estuviera recomendando a alguien que había despedido. A lo que el señor G le dijo, sí, lo despedí, porque no quería trabajar los domingos. Pero un hombre que puede perder su puesto por no violentar su conciencia, servirá bien de cajero de confianza. Un joven que no transó sus principios, sus convicciones, sus responsabilidades quizás, a pesar de que sufrió un tiempo, fue premiado también. Se destacó, a pesar de no cumplir con las reglas, fue destacado y fue premiado. Nosotros, hermanos, hemos estado analizando varios puntos importantes respecto del regreso de nuestro Señor Jesús, que viene pronto, que viene como un ladrón de noche, no solamente lo que hemos estudiado a la luz de la carta a los tesalonicenses, sino que lo que también nosotros sabemos y conocemos. Y sin lugar a duda que nosotros debemos de gloriarnos en ese escenario del regreso de nuestro Señor Jesús. Lo esperamos, lo ansiamos que Él aparezca en las nubes, como así lo menciona su palabra. Es una responsabilidad, es un privilegio también hacerlo. Esperamos expectante que los hechos que las Escrituras mencionan se hagan una realidad. Y que esas promesas que encontramos también en la palabra se cumplan, tal cual como el Señor lo ha dicho. Pero también es un hecho, hermanos, que en las Escrituras tenemos muchos pasajes respecto de aquellos que no aprovechan las oportunidades. Proverbios 10.5, solamente quiero rápidamente mencionar algunos. Proverbios 10.5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Isaías 55.6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Oportunidad tras oportunidad. Estos solamente algunos de los que encontramos en las Escrituras. ¿Por qué menciono estas dos cosas? Porque hay una realidad, hermanos. El regreso de nuestro Señor es inminente. Pero también a la luz de esta parábola encontramos un llamado de oportunidad. John Greenleaf, que era un poeta que luchó contra la esclavitud en Estados Unidos, escribió en uno de sus poemas, de todas las palabras tristes habladas o escritas, las más tristes son estas, dice él, lo que pudo haber sido. ¿Qué pasa si hubiese orado ayer? ¿Qué pasa si la semana pasada hubiese leído la palabra? ¿Qué pasa si no hubiese dejado de hacer tal cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hubiese sido? Lo que pudo haber sido. El punto es que el regreso de nuestro Señor es tan inminente que esas últimas palabras ya no van a valer. Cuando el Señor venga, ya no vamos a poder mediar nada. Existe una creencia que el tiempo perdido no vuelve. Y de cierta manera es verdad, porque la oración que no hice ayer ya no la hice. No es que hoy día pueda orar 2 horas para recuperar la oración de ayer. Ayer ya no oré. Ayer ya no leí. Ayer ya no estuve en comunión con Dios. Lo que haga hoy día o las próximas semanas no va a cambiar lo que ya pasó.
Cuando Cristo venga y estemos ya en su presencia, ya no va a haber tiempo para decir, ahora voy a recuperar ese tiempo que no oré cuando estaba esperando a Dios, el regreso de nuestro Señor. ¿Cómo estás ocupando tu tiempo mientras Él regresa? Mientras Él vuelve. Para Cristo es un tema relevante lo que estoy mencionando. Sus discípulos le preguntaron, si regresamos al capítulo 24, que vamos a revisar en el contexto de esta parábola. Le preguntan, el Señor salió, vio el templo y dice, este templo va a ser destruido. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a suceder estas cosas? Luego de decirle todas las señales en el capítulo 24, le refiere dos parábolas importantes. Primero, la de las 10 vírgenes, aquellas que estaban preparadas, aquellas que guardaron aceite. Y después esta otra parábola, la de los talentos. ¿Cómo debe un hijo de Dios esperar el regreso inminente de su Salvador? A través de un servicio fiel a Dios. Y es eso lo que vamos a ver a través de esta parábola. Repito, ¿cómo debe un hijo de Dios esperar el regreso inminente de su Salvador? A través de un servicio fiel a Dios. Ya mencioné un poco del contexto de esta parábola. Si volvemos, revisemos ya directamente en las Escrituras, capítulo 24, el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una gran predicción de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 3 se cambia el escenario. Estaban en el templo, los discípulos querían mostrar los edificios y el Señor les dice, todo esto va a ser destruido. Y en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, cambia el escenario. Aquí ocurre un transcurso de tiempo, pasamos del templo al monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida, de tu venida y del fin del siglo? Entonces, posterior a eso, el Señor Jesús les relata todas las señales del fin. Responde a la pregunta, al deseo que tenían los discípulos. Y también les habla respecto de la venida del Hijo del Hombre, en respuesta también de lo que había sido preguntado. En ese contexto, después de mencionarle las señales y cómo iba a ser la venida del Hijo del Hombre, en el capítulo 25 encontramos las dos parábolas como lo mencioné. Las 10 vírgenes que enseñan cómo debe ser una manifestación de una preparación en una espera adecuada. Pero también encontramos la de los talentos, donde encontramos una manifestación de una preparación en un trabajo, en un accionar adecuado. Las 10 vírgenes tenían que esperar, llenar sus vasijas de aceite y esperar que el esposo regresara. Los siervos en las parábolas de los talentos tenían que hacer algo con los talentos que le estaban entregando. Una cosa es esperar adecuadamente, otra cosa es accionar en esa espera de manera adecuada. Por eso el título del día de hoy, esperando fieles y diligentemente su regreso. Entonces, hermanos, para ir aclarando ya, casi ir de lleno al texto que vamos a estudiar hoy. El relato de la parábola entonces lo tenemos en un escenario que se hace en el Monte de los Olivos. ¿Cuál es la audiencia? Sus discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 3
del capítulo 24, sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, dinos, cuéntanos, ¿qué es lo que tú mencionaste respecto a la destrucción del templo? ¿Cómo es que va a suceder? Y se desarrolla todo el relato. Y obviamente en el capítulo 25 tenemos las dos parábolas que son relatos por medio de hacer una comparativa de cosas reales, físicas para nosotros, revelar una verdad espiritual. Jesús toma la historia de un señor con sus siervos, quizás en un campo, en una granja, o con sus bienes, para ejemplificar una realidad espiritual. Y por lo tanto también tenemos los personajes. Tenemos 4 personajes. Primero el Señor, el dueño, que podríamos pensar que es dueño de una granja o de un terreno y que obviamente tenía a cargo sus siervos, sus esclavos, sus trabajadores. Por algo también tenía cierta capacidad monetaria, ya lo vamos a ver. Y tenemos 3 siervos. Entonces en esta historia tenemos desarrollado 4 personajes. Y obviamente hay bienes que están en juego. Entonces vamos al versículo 14 y 15 para ver este escenario preliminar de que establece Dios en esta parábola. En el versículo 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El reino de Dios, ¿cómo es que funciona el reino de Dios? Es lo que Jesucristo está hablando. Y esa palabra es como nos hace alusión de que es una parábola, es semejante a. Y menciona a un hombre que yéndose lejos iba a tomar un tiempo fuera. Insisto, lo más probable, un hombre adinerado, el texto no lo dice puntualmente, pero podemos entender que es un hombre adinerado porque tiene bienes y tiene siervos, les entregó, y aquí es algo importante que debemos comprender, no les entregó, no les regaló, no les hizo una herencia, sino que la palabra que aquí se tradujo como les entregó es la palabra paradoquén en el griego, que significa confiar o encomendar. El Señor se iba lejos y le dijo, miren, yo voy a tomarme un tiempo, voy a desaparecer varios años, el texto no lo dice, pero dice que fue un tiempo largo, voy a tomar un tiempo prolongado, aquí están mis bienes, se los confío, se los encomiendo. Por lo tanto, había un grado de responsabilidad en la entrega de esos bienes. No era para que lo guardaran, no era para que lo hicieran gastos personales, eran para que sus siervos siguieran trabajando los bienes de su Señor. Y a ellos les encomendó a cada uno cierto grado o cierto porcentaje de sus bienes. Y aquí quiero lo primero preguntar, hermanos, ¿qué nos ha encomendado a nosotros Dios? ¿Si no acaso su palabra, su mensaje, su propio cuerpo, la iglesia, que ya hemos estudiado? La responsabilidad del crecimiento de la iglesia no es solo del pastor o del grupo de pastores de la iglesia, es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Recuerda Efesios 4, donde dice que las coyunturas se ayudan mutuamente para crecer en amor. Cada uno de nosotros nos apoyamos para crecer. Eso fue algo que nos entregó Dios, que nos entregó el Señor Jesús, quien no solamente ideó la iglesia, sino que también la inauguró. Yo aquí dice, sobre ella formaré, edificaré mi iglesia. Entonces, este Señor hizo una repartición
según las capacidades. No según le plació, según las capacidades que cada siervo tenía. Al primer siervo le entregó 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. No debemos detenernos en decir, entonces el tercero tenía menos capacidad, era más deficiente, para no decir ninguna palabra peyorativa, o para no hacer mayor distinción. El que tenía 5 tenía más capacidades que el tercero. Era obvio por lo que el texto dice. Pero en ningún momento esa entrega era menospreciando al tercero o engrandeciendo al primero. Solamente era porque uno tenía más capacidades que el otro. Sencillamente. Nada más que eso. Ahora, quiero hacer una mención especial a lo del talento, porque si bien no es el tema central, debemos comprender, porque les voy a hacer una pregunta después de mencionar esto. Un talento es una medida de peso, no es una moneda. Y un talento equivale aproximadamente a 30 kilos. Yo peso como 3 talentos. Debería pesar como 2. Pero bueno. Entonces, el talento equivale aproximadamente a 30 kilos. Obviamente, un talento de oro es distinto a un talento de plata porque el oro es más caro que la plata. Si hablamos de un talento de oro, 30 kilos, eso equivale aproximadamente a 1 millón de euros en el valor actual. 1 millón de euros que aproximadamente son 981 millones de pesos. Eso es un talento. Si le entregó 5, estamos hablando que son casi 5.000 millones de pesos. Ahora, equiparándolo, porque eso suena ya bastante dinero, pero si lo llevamos en ese valor, porque obviamente el talento es una medida de peso, un denario es lo que costaba el trabajo de un día. Un denario. Y eso equivale aproximadamente a 6.000 pesos. Si un talento son 981 millones de pesos, si lo traducimos a denarios, son 163.500 días de trabajo. Dicho de otra manera, 450 años de trabajo. ¿Por qué quise hacer este ejercicio? Porque debemos entender que lo que le estaba confiando al menor, al que tenía menos capacidades, eran más de 4 vidas de trabajo. La cantidad de dinero era mucha. Y esto no debemos detenernos aquí. Tengo el mismo ejercicio en talento de plata, pero no lo voy a mencionar para no enredar las cifras. Más allá del valor exacto, hermanos, que no es el tema, el punto es el alto costo de lo que se está encargando. Le entregó 5 talentos, 2 talentos o 1 talento. Y eso manifiesta algo de mucho valor. ¿Estamos nosotros considerando lo que Dios nos encargó, su palabra, su mensaje, la iglesia, como cosas de mucho valor? Ese es el punto. Porque muchas veces no consideramos las verdades espirituales que Dios nos ha encargado como cosas de más valor que las cosas terrenales que hoy día nos ocupan. Nuestros trabajos, nuestras familias. No quiere decir que no debamos preocuparnos de esas cosas. Pero ¿cuánto de nuestra vida gira en cosas de mucho más valor que las cosas terrenales? El vehículo, la casa, por mencionar algunas. El Señor se fue lejos y dejó a estos siervos
encargados de sus bienes, valiosos bienes. Entonces, ¿qué representa esto, hermanos? Ya de alguna manera lo he mencionado. El Señor que está entregando sus bienes es Cristo. El irse lejos representa el tiempo que Él no estará en la tierra entre su primera venida y su segunda venida. Y los siervos representan a los creyentes profesantes de la iglesia. Cristo vino, se entregó en la cruz, nos amó, no lo podemos entender, cantábamos recién. Entregó mucho amor, nos entregó sus bienes más valiosos. Dijo, voy y me voy a demorar. Y nos dejó a nosotros encargos valiosos a cada uno de los miembros de la iglesia que Él compró justamente en la cruz del Calvario. Y es ahí donde debemos nosotros empezar a meditar. Versículos 16 al 18, para continuar con la historia. Entre estos pasajes encontramos las acciones que hicieron los siervos con los talentos que se le entregaron. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. A lo mismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero, una diferencia, pero un contraste. El que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. El primero y el segundo negociaron, ganaron, cumplieron con lo que se les había solicitado, confiado. El tercero, obviamente, no negoció, escondió el talento y por lo tanto no ganó absolutamente nada. Ahora, cada uno recibió conforme a sus capacidades, pero siempre con el mismo propósito o con la misma responsabilidad, que era aumentar el talento que se le había entregado. No importaba la cantidad, lo que importaba era la responsabilidad de producir beneficios para su Señor. Eso era lo importante. Por lo tanto, hermanos, debes considerar lo siguiente. No importa el don o los dones que Dios te haya entregado. Si fueron 1, fueron 2, fueron 3, 20, lo que sean. Debes producir ganancias o beneficios mientras el Señor regresa. ¿Qué has hecho con el don que Dios te ha entregado? ¿Lo tienes enterrado? ¿O los estás trabajando para producir ganancias y beneficios para el Señor? El regreso de nuestro Señor no solo debe llevarnos a gozarnos en Él, en que Él aparezca y se manifieste. Tenemos que pensar, hermanos, que cuando Él venga, vamos a tener que dar cuenta de los dones que Él nos ha entregado. Y esa es una realidad que vemos en las Escrituras y que estamos viendo también aquí en esta parábola. Entonces debemos de gozarnos y esperar su regreso. Sí, que Él se manifieste, vamos a verlo en su gloria. Como lo vamos a ver en su gloria, también nosotros vamos a ser transformados. Pero vamos a tener que dar cuenta. Y no podemos evitar esa realidad. Y justamente del versículo 19 al 27 encontramos esa rendición de cuentas. El versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La palabra que aquí se tradujo como arregló, del griego sinairei, quiere decir saldar cuentas o aclarar las obligaciones financieras.
los que nos refuerza la idea justamente de esto de que se les confió. Había una responsabilidad. No era para el beneficio, había una responsabilidad que cumplir. Los dones que Dios nos ha entregado no son para mantenerlos inertes. Dios nos ha entregado los dones para edificación de la iglesia. El primero de los siervos, versículos 20-21, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El primero entonces reportó sus ganancias. De 5 había ganado 5. Tuvo una ganancia del 100%. La respuesta de su Señor fue satisfactoria. Bien, buen siervo y fiel. Pero no solamente un reconocimiento a la labor que había realizado, sino que también tuvo una recompensa. En lo poco has sido fiel. ¿En lo poco? 5 talentos, casi 5,000 millones de pesos. ¿En lo poco? ¿Quiere decir que me podrías haber dado más? ¿Quiere decir que tienes cosas más invaluables? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú me hiciste gozarme en esta historia. Me duplicaste los talentos que yo te había entregado. Te entregué 5,000 millones, tú me devolviste 10,000. Te entregué un don. Y lo usaste, lo multiplicaste, glorificaste mi nombre a través de él. Estoy alegre, estoy gozoso. Entra a compartir conmigo esa alegría y ese gozo que tengo por el trabajo que tú has hecho. Llegó el segundo siervo y pasó exactamente lo mismo, que es lo único que cambia, que ya no son 5 talentos, son 2. De los 2, produjo 100% de ganancia, por lo tanto entregó 4. De los 2,000 millones, le entregó 4,000 millones. Y el Señor no le dijo: podría haber ganado 5 como el otro. Le dijo exactamente lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. A 2 que le había entregado las mayores cantidades, le dice que en lo poco había sido fiel. Pero fue recompensado de la misma manera, porque su esfuerzo había manifestado que ellos habían sido fieles. Manifestaron su fidelidad a través de sus acciones, porque trabajaron y cumplieron con lo que el Señor les había dicho. No tenemos la claridad de lo que les mencionó, pero sí dice que les había confiado sus bienes y que les recompensó por lo que habían hecho. Por lo tanto, podemos entender que cuando Él les confió, le dijo: trabajen esto, duplíquenlo, que me genere ganancias, beneficios. Estos 2 siervos eran fieles y manifestaron esa fidelidad. Efesios 2, 8 y 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, porque no nos salvaste por obras, porque si así fuera, nadie sería salvo. Pero una vez que somos salvos, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestras obras no ganan, no amplifican nuestra salvación, sino que manifiestan que nosotros somos salvos.
Las acciones de estos siervos manifestaron esa fidelidad, manifestaron que ellos eran fieles al Señor, que eran salvos, que se habían comprometido, que cumplían las responsabilidades con su Señor. Ambos son ejemplos de creyentes genuinos en la iglesia. Ahora, ¿las acciones de tu vida están manifestando la fidelidad hacia Dios? Si Dios evaluara, si el Señor llegara y te llamara y te dijera, te entregué 1, 2, 3, 10 dones, ¿qué diría de tus acciones? ¿Escucharían tus oídos, bien, buen siervo y fiel? ¿O cuáles serían las palabras que saldrían de la boca de nuestro Señor? Debemos comprender, hermanos, que no es cuánto nos ha confiado, sino con la fidelidad que tratamos lo que Dios nos entregó. Lo relevante no es producir un resultado igual, sino que las utilidades sean muestra de nuestra fidelidad y según nuestras capacidades. Hay otros pasajes de la Escritura que dicen que algunos producieron frutos al 30, al 70 y al 100 por uno. No todos producen igual, pero producen. Y el contraste aún se hace más fuerte, hermanos, cuando vamos a ver lo que sucedió con el tercer siervo. Versículos 24 al 27. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí lo que tienes, lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El reporte de este siervo fue muy distinto. Los otros dijeron: me entregaste 5, ahí tienes 5. Me entregaste 2, aquí tienes 2. Me entregaste 1. Tuve miedo. Tuve temor. Yo sé que tú eres un Dios duro. Que eres, un Señor duro. Tú eres alguien que de naturaleza casi hostil, incomprensible, sin misericordia. Así que ese temor me llevó a esconder el talento. Así que lo que tú me entregaste, aquí está, completo. No perdí nada, pero tampoco gané nada. La respuesta del Señor fue un reconocimiento negativo. Siervo malo y negligente. ¿Qué quiere decir negligente? Perezoso, sin ganas de cumplir con los objetivos. Se le reprocha el hecho de que ese conocimiento que tenía del Señor no lo llevó a una acción, sino que lo llevó a un temor equivocado, no a un temor reverente. A los otros 2 se le entregó 5, se le entregaron 2 talentos, mucho más de lo que se le había entregado a él. Y los otros 2 fueron y trabajaron, fueron responsables. El conocimiento que él tenía debía haberlo llevado a la acción. La conclusión lógica debería haber sido: el Señor es un Señor que siembra donde no sembró, ciega donde no sembró, que recoge donde no esparció. Entonces yo voy a hacer todo el esfuerzo de duplicar el dinero que me entregó. Y no lo voy a esconder mejor. ¿Cuántos de nosotros no pensamos igual que este siervo?
Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que se aira. Dios es un Dios que va a juzgar mis acciones. Prefiero no hacer nada para que Dios no tenga por qué juzgarme. ¿Cuántas veces hemos pensado así? El problema es que este siervo, por medio de sus acciones, manifiesta ser un incrédulo, porque tenía una fe superficial, era un no regenerado, un no nacido de nuevo. Porque a pesar de ser reconocido como siervo, sus acciones manifiestan lo contrario. No produjo absolutamente nada con lo entregado. Nada. No es producir poco, es que no produjo nada. Y tampoco fue leal, ya que acusó a su Señor de ser un Dios, de ser un Señor duro y sin misericordia. Yo sé que tú eres así que mejor no hice nada. Hermanos, un conocimiento de Dios que nos lleva a acciones en relación a ese conocimiento solo manifiesta la realidad de una vida negligente, de un no regenerado, de alguien que no ha nacido de nuevo. Si se evaluaran tus conocimientos en relación a tus acciones, ¿cuál sería el resultado? Y es una palabra dura, es un llamado de atención duro, pero es necesario, porque el regreso del Señor es inminente. Ya se fue por mucho tiempo, está pronto a regresar. ¿Qué le vas a decir a tu Señor? Tuve miedo de ti, por eso escondí el talento, escondí los dones que me diste, lo que tú me entregaste de gran valor, tu palabra, tu mensaje, la iglesia. Preferí mantenerlos ahí porque te conocía que tú eras duro. ¿Eso le vamos a decir? ¿Esas van a ser tus excusas? Este siervo, que era el que había recibido menos, era a quien correspondía haberle dicho: en lo poco fuiste fiel. Fue el que había recibido menos. No es excusa si solo tienes un don para servir a la iglesia. Es que no estás siendo fiel, no estás siendo diligente para servir a la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado de los dos primeros siervos ya los conocemos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué pasó con el tercero? Versículos 28 al 30. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al que fue negligente, se le quitó todo. A quienes fueron fieles, aún se les dio más, porque fueron fieles. Hermanos, la iglesia visible, esta iglesia local, todas las iglesias, siempre van a estar compuestas por creyentes verdaderos y creyentes falsos. Es una realidad. Y en el momento oportuno se va a manifestar quién es quién. Tenemos la parábola, ahí en Mateo 13, del trigo y la cizaña. Señor, ¿quién pudo haber sido esto que plantó la cizaña en medio del trigo? Fue alguien maligno. Déjenlo. Cuando venga el tiempo de la siega, se apartará la cizaña, porque si la apartan ahora, el trigo también puede salir. En el momento oportuno de la siega se va a saber quién es trigo y quién es cizaña.
El punto es que el resultado será completamente diferente. Van a ser resultados contrarios. Uno, al gozo del Señor, a la eternidad, a la vida plena, a la vida abundante. Los otros, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde tú quieres ir? ¿A dónde quieres escuchar la voz de tu Señor decir, entra al gozo de tu Señor, o échenlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes? Tristemente he escuchado a algunos que han dicho, yo por mi vida me voy a ir derechito al infierno, estoy listo. Esas son palabras de alguien que no entiende lo que significa irse a las tinieblas de afuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, debemos primero, para ir concluyendo, siempre comprender que debemos evaluarnos si estamos en la fe. Segunda carta a los Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Te has evaluado en tu fe últimamente? Esto no se trata de ser masoquistas ni tratar de menospreciar la obra de Dios. Pero nosotros somos pecadores, nuestro corazón es engañoso. ¿Qué seguridad tienes de que vas al cielo? La seguridad plena la tenemos en la obra de Cristo, pero tus obras manifiestan cuán apegados estás a esa obra de Cristo. ¿Te has evaluado? ¿Estás evaluando tus obras? ¿Estás siendo fiel y diligente mientras tu Señor regresa? Y ese regreso inminente de nuestro Señor, que tanto nos anima, que el Señor venga para que se acaben los sufrimientos, las preocupaciones. Sí, es verdad. El Señor va a enjuagar nuestras lágrimas, se va a acabar el pecado, se van a acabar nuestras limitaciones. Pero que acaso aquel que nos compró en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por nosotros para rescatarnos de la muerte espiritual, va a llegar y nos va a pedir cuentas. ¿Tampoco te anima? Es como cuando se deja encargado a los hijos en la casa. Voy a ir 2 horas afuera. Cuando vuelva quiero encontrar todo limpio. Los papás, creo que lo de los más chicos es un poco difícil, pero los más grandes saben. Los que somos más grandes hemos escuchado eso. ¿Qué hacemos? 2 horas. Cuando faltan 10 minutos, me pongo a hacer las cosas. El punto es que sabemos que son 2 horas. El regreso de nuestro Señor es inminente. Puede ser al terminar este culto. Puede ser ahora mismo. Puede ser en 3 semanas más, hermano. ¿A quién le temes más? ¿Al hombre? ¿A Dios? ¿En qué se están basando tus acciones el día de hoy? Dios hoy día nos está llamando y dando una oportunidad de gracia más. ¿La vas a desaprovechar nuevamente? El único que tiene la seguridad de quienes van a ser salvos aquí es Dios. Pero hoy día Dios te está diciendo, vuelvo pronto. Estoy ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué estás esperando para trabajar el don que te entregué? Debemos formar en nosotros, hermanos, un temor reverente de quién es Dios. Estamos conociendo a Dios los discipulados del lunes.
nos maravilla su fidelidad, nos maravilla sus promesas, pero también es un juez, también manifiesta ira. Y ese conocimiento de Dios nos tiene que llevar a vivir en consecuencia, no a decir, no, Dios es un Dios muy terrible, así que mejor, como alguien decía por ahí, ni frío ni caliente, ahí tibio, porque ahí estoy ahí como a medio camino, cualquier cosa me muevo a cualquiera de los dos lados. No, hermanos. Debemos formar en nosotros un temor reverente y no un desprecio irreverente por las cosas de Dios. Debemos aprender a considerar las cosas de tanto valor que Dios nos ha entregado y esforzarnos en la vida para glorificar a Dios, para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo como Él nos mandó. Estos pequeños, uno les dice, espérame aquí, voy y vuelvo, no me sigas. 2 pasos, se da vuelta, detrás de uno. ¿Qué es lo que le dice? ¿No te dije que me esperaras allá que venía al tiro? Cuando el Señor venga, nos va a decir, ¿no te dije que trabajara los dones que te di? Algo tan fácil de cumplir como estos niños que en su niñez, en su inocencia, no entienden cómo quedar separados y esperar 30 segundos, 1 minuto. Y nosotros que hemos entendido que tenemos la mente de Cristo, que tenemos su palabra, aún no entendemos que Cristo viene pronto y que Él nos va a decir, no te dije. Y hoy día por su gracia, Él nos vuelve a presentar este llamado de gracia, esta oportunidad. Hermanos, en el amor del Señor, no dejes pasar la oportunidad de cumplir con tus dones. Ponlos a trabajar por temor a Dios, por temor a Él, por todo lo que Él es. No desprecies. Considera que el resultado final no es si voy a recibir o no una bolita de dulces, es dónde vas a pasar la eternidad. En el gozo de tu Señor, en las tinieblas de afuera. Y mientras Él regrese, esperemos fieles y diligentes su regreso. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana tu palabra y este llamado fuerte, este llamado de atención potente que nos das a través de esta parábola, para que mientras tú regresas, trabajemos lo que tú nos has entregado, esos dones, esos bienes tan invaluables, espirituales, que nos has dado a cada uno de nosotros. Dios amado, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bendito, para poder cumplir. Muchas veces somos tan insensatos, tan negligentes, tan faltos de entendimiento. Pero te rogamos en esta mañana, Dios eterno, que nos dé sabiduría para poder poner en práctica cada una de las enseñanzas que recibimos, para poder estar atentos a tu voz, para que cuando tú regreses podamos escuchar esa dulce voz decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, y por qué ningún motivo escuchemos esas palabras, siervo malo y negligente. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida fiel y diligente mientras tú cumples tu promesa de regresar.
Gracias te damos, Padre Santo, en esta mañana. Te bendecimos y glorificamos a través de nuestro Salvador, Jesús. Amén.